Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, Hola, hola. Hola, Melkin. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. hola, Hola, María, ¿cómo estás? todo bien, gracias. Qué bueno. Voy a ir compartiendo pantalla para que vayamos a resolver los casos, ¿ya? Los controles, perdón. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Ahí se está grabando también. Ok. Bueno, dado que son más de las 7:30, vamos a empezar la clase. Además que, de todas maneras, te va a quedar el video grabado. Lo primero que vamos a hacer va a ser resolver los controles. 1, 2, 3 y 4, y bueno, y el control recuperativo era como una recuperación de los anteriores, tenía poco de nuevo. Traigo crédito un poquito, así que yo creo que vamos a resolver solo eso. Después vamos a revisar algunas partes de la materia que tienen cosas más prácticas. Vamos a mirar algunos ejercicios en Excel que yo creo que no está de más repasar de nuevo, y vamos a ver un formato típico de examen. Y bueno, y si ustedes van teniendo consultas o ya tienen consultas sobre la materia, también las vamos viendo. O sea, la idea es que veamos todo hoy día. Entonces, ¿se ve bien el control? sí, Ya. Un poquito más grande. Ok, entonces, la primera pregunta decía, los riesgos son originados por el modelo de negocio de la compañía y sus decisiones. Ese era verdadero, ¿verdad? Dijimos que los riesgos nacen básicamente de las decisiones que tomo, como cobro, ahí se originan todos los riesgos. Me van interrumpiendo si hay alguna duda. Nos referimos a riesgos al cuantificar la probabilidad de perder un cierto monto en un cierto plazo. Eso también es verdadero. Para gestionar los riesgos se puede calzar activos y pasivos, ya sea en tasa de interés, en liquidez, o buscar instrumentos financieros y derivados financieros que permitan este calce. Verdadero también. Riesgos es aquello que se puede medir, incertidumbre aquello que no. Verdadero también. Riesgo de mercado pretende determinar las probabilidades de que una contraparte no me pague. Falso, que eso es riesgo de crédito. Riesgo operacional proviene de movimientos inesperados en los precios de mercado. Falso también, porque eso es riesgo de mercado, ¿verdad? La razón de ser de las áreas de riesgo financiero es determinar las pérdidas posibles de corto plazo de la empresa. Eso es falso, porque dijimos en varias oportunidades que la razón de ser de riesgo es ser un aliado estratégico y es una parte importante en términos de la rentabilidad de la compañía. Por lo tanto, esto es falso. El dueño y gestor de los riesgos es el área negociadora, el negocio, el área que toma y gestiona las posiciones en riesgo. Verdadero. Ellos son los dueños, ¿cierto? Las primeras líneas, los que hacen las operaciones, los que hacen el negocio, ellos son los dueños y gestores de los riesgos. ¿Ok? El área de riesgo, que es la segunda línea, simplemente identifica, mide, cuantifica, levanta, informa, etc. La rentabilidad de la empresa no es relevante para las áreas de riesgo, quienes tienen su foco en los riesgos asumidos. Totalmente falso. Para las áreas de riesgo es muy importante la rentabilidad y ser un aporte efectivo, digamos, a que la compañía crezca y sea rentable. Por eso miramos la razón, riesgo, rentabilidad, y no solamente riesgo por sí solo. Perdón, ¿me equivoqué? No es relevante. Ay, me equivoqué, disculpa. Eso era falso. Eso era falso. Para determinar la exposición al riesgo de una empresa, se debería identificar los riesgos que afectan a la empresa y el negocio que lo genera. Verdadero. Es importante tener una visión de lo que afecta a los resultados de la empresa, pero también es importante tener una visión de los escenarios futuros posibles que podrían afectar negativamente los resultados. Eso es totalmente verdadero. Si bien nos importa mucho cómo está muy verdad lo que ocurre hoy, también parte importante del análisis es poder
proyectar lo que podría pasar en aquellos determinantes que podrían afectar, o sea, que la compañía tiene alta exposición y por lo tanto podrían provocar un resultado negativo de acuerdo a lo que se espera que pase, ¿verdad? Por eso también es importante que ahora cuando estamos empezando a preparar los cierres del año, nos refiramos, ¿cierto? Cuando comuniquemos, nos refiramos a lo que ha sido el 2022, pero también a lo que esperamos que sea el 2023, de acuerdo a lo que realmente es material para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, escenarios futuros es súper importante también. La única labor de las áreas de riesgo es que la empresa no genere pérdidas. Falso nuevamente, en línea con las respuestas anteriores, nos interesa también las utilidades. Riesgo es también una oportunidad de generar rentabilidades, totalmente verdadera. Mientras menos riesgo, menos rentabilidad, ¿verdad? Tengo menos oportunidades para generar rentabilidad. ¿Cuáles de los siguientes elementos son parte de un modelo de administración de riesgo? Medir, controlar, identificar, todas las anteriores. La respuesta es todas las anteriores. Marque con una X cuál de las siguientes responsabilidades podría no aplicar al área de riesgos financieros. Identificar riesgo, eso aplica. Mantener informada a la alta administración, también aplica. Proponer estrategias de administración de riesgo, también aplica. Coordinar implementación, me van interrumpiendo nomás si no queda, no está claro por qué. Coordinar implementación de administración de riesgo, también. Monitoreo y control con buenas herramientas, también. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna de las opciones anteriores. O sea, el área de riesgos financieros debe identificar, debe informar, mantener informada la alta administración también, proponer estrategias también, propone, ¿cierto? No decide, pero sí propone, es parte de su trabajo, coordina la implementación, por supuesto, coordina la implementación de la administración de riesgos, monitorea, controla, y con buenas herramientas. También es tarea del área de riesgo tener buenas herramientas para poder cuantificar, ¿cierto? Y poder realmente medir bien los impactos y de manera de comunicar de manera adecuada. Por lo tanto, ninguna de las opciones anteriores. Acá, cuando los distintos tipos de riesgo, bueno, posibilidad de pérdida, ser multado por algún incumplimiento en las normas, eso es riesgo legal. Surge cuando la contraparte no puede o no quiere cumplir una obligación, eso es riesgo de contraparte. Interrupción de las operaciones por fallos en sistemas, diseño y ejecución de procesos, riesgo operacional. Incertidumbre derivada de la evolución de los precios de los activos, riesgo de mercado. Incapacidad de cumplir con requerimientos de caja, riesgo de liquidez. ¿Alguna duda con estas definiciones? No. Ok, y eso era todo el control número 1. De todas maneras, las notas estuvieron muy buenas en el control número 1. Si ustedes quisieran saber cómo respondieron cada una de estas, bueno, para quedar en la grabación cuáles eran las alternativas correctas, pero si ustedes quieren saber cómo ustedes respondieron, lo ven con Silvana, ¿no? Y él, ningún problema les manda su respuesta o por qué tuvieron la nota que tuvieron, pero insisto que tuvieron súper buenas notas. Vamos al control número 2. Ok. Voy a poner cualquier cosa porque sé que soy yo, ¿cierto? Vamos. Correlación igual a 1 significa que hay perfecta diversificación de riesgos. Eso es falso, porque si las correlaciones son igual a 1, es decir, la probabilidad de que los precios, los retornos de los instrumentos sea exactamente igual, es como si estuviera invirtiendo en lo mismo. Entonces, por lo tanto, ahí no hay diversificación. Eso es falso. Correlación cercana a 1 significa que con toda seguridad los precios de los instrumentos se moverán en la misma dirección y que es imposible que esto no sea así. También es falso, porque que la correlación sea cercana a 1 es muy probable que eso ocurra, pero no es totalmente seguro. Por lo tanto, esto es falso. El hábitat de moneda es la moneda funcional,
Sí, eso fue lo que dijimos también yo creo que en las dos primeras clases. El hábitat de moneda es la moneda funcional de la empresa, verdadero. Para calcular el VAR, debo identificar todos los factores de riesgo de mercado y no solo los relevantes para mi empresa. Bueno, para el cálculo del VAR, lo que yo hago es tomar los factores de riesgo de mercado que son relevantes para la compañía, porque si en realidad la compañía solamente tiene operaciones en dólares y en euros, entonces hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con tipo de cambio que no necesito porque la compañía no opera en esas monedas. Y por lo tanto, para calcular el VAR, el Value at Risk, yo necesito solamente aquellos factores de riesgo que son relevantes para la compañía y no todo lo que existe en el mercado. Por lo tanto, esto es falso. Sí, es falso. A una exposición, o sea, a un valor presente, ¿le afecta solo un factor de riesgo? No necesariamente. Caso que vimos bastantes veces fue un forward de peso dólar, ¿cierto? Donde dijimos, mira, a esa operación en particular, a esa exposición le afecta el tipo de cambio spot, peso dólar, le afecta la tasa de interés local en pesos y le afecta la tasa de interés en dólares al plazo residual de la operación. O sea, por ahí tenemos un ejemplo que mencionamos bastantes veces, donde vemos un claro ejemplo de que esto es falso. De hecho, en algún momento mapeamos diferentes exposiciones, mapeamos a diferentes factores de riesgo. Recuerdo que hicimos un ejercicio donde teníamos un monto invertido en un índice de Estados Unidos y ese en un instrumento de renta fija de Estados Unidos y lo mapeamos a la tasa de interés en dólares, pero también al tipo de cambio peso dólar. Siguiente. Los valores presentes entran con signo, es decir, la posición corta o los pasivos entran con signo negativo, eso es verdadero. Vamos a realizar también un ejercicio donde hicimos también un mapping donde una posición corta, una deuda, la mapeábamos, o sea, manteníamos el signo negativo. Entonces esto es verdadero. Para obtener el VAR de una cartera, se requieren solo las volatilidades de los instrumentos que componen la cartera. Verdadero. Para corroborar que el modelo VAR tiene sentido, se hace un stress testing. Eso es falso porque en realidad lo que se hace es un backtesting, no un stress test. Por lo tanto, eso es falso. Siguiente. Las series financieras en general presentan retornos diarios en los cuales se ve una tendencia. Esto quiere decir que se observa cierta regularidad. Puedo determinar estadísticos básicos sobre tales retornos como el promedio de la desviación estándar. Podría parecerse a una distribución normal. Las tres son correctas. En las series financieras dijimos, típico que esto ocurre en la serie financiera, donde vimos como un gráfico como un electrocardiograma, ¿cierto? Donde veíamos que siempre que tenía una tendencia, digamos, que se movía alrededor de cero, que efectivamente yo calculaba estadísticos básicos y cuando dibujamos un histograma del peso dólar, lo hicimos también para el IPSA, para algunas tasas de interés, para el tipo de cambio, y cobre, Brent también vimos que en general se parecía a una distribución normal. Por lo tanto, esto es todas las anteriores. Y esas son series financieras, donde tengo datos diarios. No puedo deducir todo eso con cualquier serie. También en clase hablamos del ejemplo de las notas del curso, ¿se acuerdan? Y el problema ahí de utilizar estas simplificaciones que me permite las propiedades de la distribución normal es que las notas del curso no se distribuyen normal. Pero en series financieras es típico que se dan estas propiedades. Que los retornos sean independientes se produce, ¿o qué quiere decir? Se produce, ¿por qué? Porque los precios siempre suben. Bueno, si los precios siempre suben, ahí no hay independencia. Si los precios siempre bajan, también, porque quiere decir que el precio de mañana va a ser más bajo que el de hoy. Si un día el precio sube, el día siguiente lo más probable es que también suba, tampoco habría independencia, ¿cierto? Pero si los retornos son independientes, eso implica que el alza o la baja de un día no determina el alza o la baja del día siguiente. Y eso es así, lo cual es distinto a decir que cuando hay mucha volatilidad, lo más probable es que mañana también haya mucha volatilidad. Eso sí, vimos en los gráficos que
Los periodos de mucha turbulencia tendían a concentrarse, los periodos de tranquilidad también se concentraban. Pero eso no quiere decir que si hoy sube, mañana también va a subir. O sea, si uno estadísticamente corrobora estas cosas, es fácil demostrar que los mercados son relativamente eficientes, ¿cierto? Porque todos estamos mirando lo mismo, y si algo está muy barato, varios lo van a comprar, si algo está muy caro, varios lo van a vender, y de alguna manera el patrón se va a perder, no va a durar mucho. A eso se refiere esto, por lo tanto, el alza o baja de un día no determina el alza o baja del día siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿El ciclo de administración de riesgos financieros debe estar integrado a la gestión de la empresa? Claro que sí. O sea, esto se tiene que integrar a la gestión, si no, no sirve. El modelo simple visto en clases, donde se aproxima a una distribución normal para determinar la máxima pérdida potencial con un nivel de confianza, se aplica para intervalos largos y cortos de tiempo, es decir, para retornos de 3.600 y de un día. Esa no corresponde porque dijimos que esta propiedad, que esto sea normalmente para cuando tengo datos diarios, cuando tengo mucha data y datos diarios. Y el modelo siempre visto en clases aplica en condiciones normales y en periodos de estrés, tampoco, porque recordemos que el Valotriz se aplicaba a condiciones normales. Y dijimos, mira, en periodos de estrés, cuando hay una crisis, las correlaciones se pierden, ¿verdad? Las correlaciones son una de las cosas que utilizamos cuando hacemos VAR paramétrico, y por lo tanto, cuando estamos en una crisis o en un escenario de estrés, tenemos que hacer escenarios de estrés. O sea, valga la redundancia, pero efectivamente para condiciones de estrés esto no sirve. Así es que la correcta sería solo la primera. El VAR se utiliza para simular riesgos, sí. Comunicar riesgos, también. Limitar riesgo, también tenemos límites de VAR, recordemos que tenemos límites de VAR por distintas áreas de la compañía, se pueden hacer, distintas áreas de negocio. Asignar recursos y valor de desempeño, también, porque si tenemos un indicador de riesgo y al mismo tiempo tenemos un indicador de rentabilidad, bueno, ahí lo razonable es que asignemos recursos, ¿cierto?, de acuerdo a esa relación. O sea, si el área que tiene más riesgo, que consume más VAR, digamos, es el área que genera menos rentabilidad, pues ahí lo más probable es que yo asigne recursos o quiera asignar recursos donde tengo mayor rentabilidad con menor riesgo. Entonces es una medida que me sirve para asignar recursos y evaluar desempeño. Por lo tanto, serían todas las anteriores. Tipos de VAR. Simulación de Monte Carlo, VAR histórico, VAR paramétrico, y VAR paramétrico está 2 veces. Primero, su principal crítica es la distribución que hay detrás. El VAR paramétrico con el uso de la normal, muy criticado porque la normal es una distribución bastante criticada por los supuestos que tiene. Si tengo en cartera, instrumentos no lineales, claro, ahí uso el VAR histórico, porque recordemos que cuando habían opciones y no lineales, el VAR paramétrico no me servía, ¿se acuerdan? O sea, eso lo dijimos también. Asume que lo ocurrido hacia atrás es lo que ocurrió hacia adelante, ese es el VAR histórico también. No, perdón, disculpen, este es, si tengo la cartera de instrumentos no lineales, bueno, no, sigamos. VAR histórico también, y si tengo mucha capacidad de máquina, este es el Monte Carlo. A ver, convencional pista, sí, el paramétrico. Si tengo una cartera de instrumentos no lineales, puede ser el histórico del Monte Carlo. Asume que sí, es el histórico. Y si tengo mucha, el simulación de Monte Carlo. Bueno, eso. Eso era el control número 2. Me parece que esa última pregunta, voy a mirarlo de inmediato mejor. Es que en el control número 2 hubieron algunas preguntas que fueron eliminadas. Mejor lo voy a mirar ahora para... Ana María. ¿Sí, dime, María? Perdón, estoy con el audio del celular. Que yo justamente me marcaron como incorrecta en la de si tengo en cartera instrumentos no lineales, yo respondí Monte Carlo y esa me la marcaron como incorrecta. Sí, déjame ver. Yo creo que esa pregunta la eliminé, de hecho. Quiero verlo en el control y te comento. Ok, gracias.
Y me pasó lo mismo en la primera, que dice su principal crítica es la distribución que hay atrás. Yo respondí bar paramétrico y esa también me la pusieron como incorrecta. Ya, resultados control 2. Aquí se eliminó claro, se eliminó esta, si tengo una cartera de instrumentos no lineales, esa se eliminó. La respuesta a esa se eliminó. Que es justamente la que tú me decías, María. Y la otra que... Sí. No, Y la otra es la de... Dime. Ya te digo. La de su principal crítica es la distribución que hay detrás. Yo respondí bar paramétrico y esa también me la pusieron como incorrecta. Claro, porque había uno que decía bar paramétrico y entre paréntesis normal, distribución normal. Pero déjame revisarlo, lo vamos a revisar, ¿ya? Que en realidad podría haber sido cualquiera de las dos, podría haber sido cualquiera de las dos que dijera bar paramétrico, y aquí consideramos correcta solamente la que tenía distribución normal entre paréntesis. Eso lo vamos a revisar. Ok. Voy a dejar aquí mismo en Perú. Entonces la nota del control 2, yo creo que va a mejorar un poquito. Sí, yo creo que va a mejorar un poquito. Sí, porque en esa respuesta vamos a considerar cualquiera de los dos bar paramétricos, el que tiene entre paréntesis normal y el que no. ¿Ya? Ok, vamos al control 3 entonces. Ok. Primera pregunta. Cuando obtenemos el número bar, que es el indicador de riesgo, ¿verdad? Nos encontramos con el trabajo de riesgo ya realizado. La verdad es que no. No, porque estos indicadores, que si bien ustedes aprendieron a calcularlo, y lo pueden hacer en Excel, esto generalmente lo calculan sistemas, en general, no siempre, uno también lo puede hacer a mano, pero lo calculan sistemas. Pero, por lo tanto, una vez que tengo el valor, yo tengo que explicar el valor, y ahí empieza el trabajo más interesante, si es que esto es falso. Generalmente el riesgo de UF a un día es alto. También es falso porque la UF a un día no tiene riesgo, es un dato conocido. Por lo tanto, esto es falso. Si agrego a mi cartera una posición corta a través de un producto derivado, es posible que la exposición disminuya y que el riesgo se eleve. Esto es verdadero. Vamos a ver que, bueno, lo vimos en un ejercicio en Excel, pero es fácil demostrar que cuando tengo una posición, una cartera de productos activos y le meto una posición corta a través de un instrumento financiero derivado o de una deuda, es fácil ver que la exposición puede disminuir considerablemente, pero el riesgo, medido a través del value at risk, se mantiene muy, muy parecido, o sea, no cambia. Y esto pasa mucho en los derivados porque son productos apalancados, que al inicio tienen un valor muy pequeñito, ¿verdad? Pero la posición que uno toma al final es bien grande. Me gustaría revisar un ejemplo igual ahora cuando terminemos acá, para volver a destacar ese punto. La aproximación para llegar a la volatilidad tasa de volatilidad tasa, volatilidad de precio a través de la duración es buena, pero no exacta. Es verdadero. Elevar la posición corta pareciera que no eleva el riesgo, casos derivados. Verdadero. Muy parecida a la de arriba. Muy parecida a la de arriba. Hay una única manera de medir rentabilidad. No, falso. ¿Cierto? Nosotros vimos en la clase de tasas de interés que había un montón de maneras de medir rentabilidad, de cómo decir la rentabilidad es tanto dependiendo de la base de las tasas, ¿verdad? Esto lo vemos en la materia, y también de medir el tiempo. Hay distintas maneras de medir el tiempo también. Entonces esto es verdadero.
¿Mi valoración representa mi mejor estimación del precio? Por supuesto que sí. Yo determino el precio de algo y es la mejor estimación que tengo y eso me permite saber si compro, vendo, etc. Y normalmente en las empresas financieras se hace a través de una curva de tasas que ustedes vieron en renta fija con Jaime. Pero claro, se supone que eso es mi herramienta, mi gran herramienta para poder tomar decisiones. Así es que esta valorización representa la mejor estimación que tengo, cuando no tengo precios observables en el mercado. Verdadero. Para cambios de tasa grandes se puede utilizar la duración. Para cambios de tasa pequeños, no es muy exacto agregar la convexidad. En realidad es justamente al revés. Cuando la tasa cambia poquito, utilizar la duración es bastante cercano al dato exacto. Sin embargo, para cambios de tasa grande, como por ejemplo 100 puntos base, que la tasa suba de 4 o 5%, ahí utilizando la duración me equivoco mucho, por lo tanto ahí se recomienda agregar la convexidad. Entonces esto es justo al revés, por lo tanto es falso. De hecho hicimos un ejercicio para demostrar. Eso era el control 3. ¿Alguna duda? Sí, perdón. Adelante. Porque yo o sea, yo justo saqué la pantalla del control 3 y tengo las mismas respuestas que mostraste y me ¿Ya? saqué un 5.8, por ejemplo. Y me acuerdo que el control 3 tenía una segunda página que era el que traía una pregunta como a desarrollar, pero no había espacio para contestar, y después había un multiple choice que había que elegir muchas opciones, pero solamente dejaba cliquear uno. Y ahora esa página no está, por ejemplo. Entonces, Mira, ese control a mí me hizo ruido, pensé que me había ido mejor, de hecho, y me quedó un 5.8, entonces no sé si hubo algún tema ahí en la corrección también. quizás tomé un link erróneo, porque recuerdo que tuvimos problemas con el control 3 y lo corregí después, pero lo corregí en el forum. Y claro, a lo mejor este es el link que tomé, es el link. Espera, voy a hacer otra cosa. Debo tener. Dame un segundo. Voy a bajarlo desde donde lo corregí, a ver si esto es. Pero las que vimos, María, ¿todo de acuerdo? ¿O? Sí, todas de acuerdo, estaban todas iguales. Ah, ok. Sí, seguramente tomé un link anterior que después cambié, entonces por eso no exactamente. Nosotros tres lo hicimos en la clase 4, ¿no? Okay. Entonces ahora vamos al control, voy a revisar el control 3. Me queda pendiente con revisar esa pregunta del 2. Y vamos al control número 4. ¿De verdad? Sí.
No, bueno, entiendo qué me pasa. Ay, Dios mío. No entiendo por qué no puedo ver. Bueno, voy a abrir un Word mejor. No, la tecnología no es lo mío. El número 4. Ok. Este era el control número 4 que tenía preguntas de riesgo de crédito, ¿sí? La crisis de 2008 fue básicamente una crisis de crédito, lo cual se convirtió en crisis de liquidez, solvencia y después quiebra. Eso era verdadero y hacíamos referencia a que los riesgos en general se transforman, empiezan de una manera, pero luego se gatillan otros riesgos adicionales. La segunda, riesgo emisor, riesgo de contraparte y riesgo de settlement, son distintos tipos de riesgo de crédito, también verdaderos para la materia, ¿verdad? Y lo explicamos también. Número 3, uno de los factores de riesgo al determinar la pérdida esperada es el concepto, es la exposición a la contraparte. En el caso de derivados es bastante simple y cierta tal exposición. En ese caso era falso porque en el caso de los instrumentos financieros derivados es bastante complejo determinar esa exposición que a la contraparte porque el valor del derivado va cambiando. Número 4, el riesgo de crédito generó mayor foco posterior a la crisis del 2008 y tanto la normativa como las mejores prácticas avanzaron considerablemente en desarrollar nuevas y mejores herramientas de medición verdaderas. Número 5, las mayores exigencias llevan a desarrollar y utilizar cláusulas especiales de mitigación de riesgo, de este tipo de riesgo, y algunas de ellas son netting, garantía y threshold verdadero. Selección múltiple, bueno, el threshold era un umbral. Aquí está esto con, bueno, el threshold es un umbral sobre el cual yo efectivamente constituyo garantías. Así que esa era la respuesta correcta. Break clause es un término anticipado del contrato, una posibilidad de terminarlo anticipado, y de hecho en el mismo texto ponía break clause, en el texto que había que elegir. Netting es una cláusula legal que permite netear valor de mercado, ¿cierto? Positivos con negativos, una vez que la contrapartida ha quebrado. Y la colateralización, bueno, tenía ahí también el texto entregar un colateral como garantía. Es complementario al netting, ¿cierto? Y consiste en que una de las partes constituye colaterales como garantías. Esa era la respuesta correcta. Después había que elegir, ¿verdad? El riesgo equivalente o riesgo crédito de un derivado está dado por, la respuesta correcta era el valor de mercado de la operación en el momento que calculo este riesgo equivalente, más un valor potencial, que le llamamos add-on. Entonces esa era la respuesta correcta. Eran 4 opciones y esa era la correcta, la que tenía el valor de mercado más el add-on. Después la siguiente decía, llamamos add-on al mark to market, no, ¿cierto? Pero sí esa parte que tiene que ver con el riesgo potencial. Ese riesgo potencial que podría ocurrir desde hoy al plazo de vencimiento de la operación. Esa era la correcta. Seleccione cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas para gestión de riesgo de crédito por algunos sectores, y ahí la concentración de acreedores es muy utilizado, ¿cierto? El cálculo de pérdida esperada también, concentración por sectores también, concentración por clasificación de riesgo también, o sea, eran todas las anteriores, y basta para responder eso con ir a leer este cuadrito, ¿cierto? Donde teníamos los sectores y las típicas herramientas que utilizaba cada uno de ellos para gestionar el riesgo de crédito, y estas se repetían varias veces, había más, pero estas
de alguna manera eran de las más utilizadas. Ana María, perdón, en el formulario estaba la opción todas las anteriores y abajo había otro check que decía otros para completar. Entonces yo marqué, por ejemplo, todas las anteriores, también tilde otros y completé. Y me da la sensación que esa respuesta me la tomó como incorrecta por la nota que me saqué, pero había un check adicional ahí también, por si lo pueden revisar. ¿Qué pregunta era esa? ¿Qué pregunta tenía en el formulario? ¿Sabes el número? Pero, es el control 4. Sí. Ya. Me lo voy a mirar, María. Muchas gracias. Siguiente, ¿cuál de los siguientes instrumentos es contratado para cobertura de riesgo de contraparte? Y ahí había que marcar la primera y la última. Las permutas crediticias y el credit default swap. Eran parte de los que se mencionaban en la materia, también habían varios más, pero esos dos eran parte de los instrumentos que se contrataban para gestionar el riesgo de crédito. Y después, ¿qué representa el credit default swap del país? En general, consideramos, creo que una respuesta era incorrecta porque tenía algo muy, muy distinto, pero en general todos se refirieron a que eran puntos base, que representaban en el fondo era la probabilidad de que quebrara el país, era un riesgo crédito del país, o sea, todos iban en la misma línea. O sea, no había una respuesta correcta, se consideró que todos tenían la respuesta correcta, excepto una persona que tenía algo nada que ver con esto y otra persona que no contestó, pero que lo dejó en blanco. Pero en general todas las ideas que iban en esta línea, que tenían que ver con la quiebra del país, fueron consideradas buenas, digamos. Y eso era todo el control 4. Entonces, por revisar las herramientas de riesgo crédito y eso. Por revisar a ver si cambia alguna nota. Entonces, ahora me gustaría revisar algo muy breve sobre algunas clases. Me falta el control recuperativo. A ver, control recuperativo. Parece que el control recuperativo voy a revisar solamente. Se repetían varias preguntas de los controles. ¿Cómo? Que se repetían varias preguntas de los controles que ya revisamos. Sí, así que voy a ir solamente al final, a la última parte. ¿Eso para qué? Porque eso se repetía también. Diría que solamente la última parte. Por ejemplo, esta. Sí, esa. Sí, esta no tuvo mucha. A ver, voy a dejar las notas para ver si esa me eliminé, porque. ¿Qué significaba con salidas? ¿Cuántas salidas? Sí, eso lo dijimos en la clase, pero lo voy a mostrar con un. Creo que está en esta clase 2. Cuando hacemos el backtesting, ¿a qué se refería? Cuando hacemos el backtesting y dibujamos el VAR, lo que nos da el resultado de Value at Risk, versus lo que realmente se generó como resultado, como viene él, nosotros lo vamos dibujando todos los días. Por un lado ponemos la línea, que es el límite, ¿cierto? Que es la pérdida que yo simulé a través del VAR para el día siguiente, o para 10 días, dependiendo de si estoy calculando ahora un día o 10 días. Entonces lo voy dibujando a través de la línea plumita, ¿cierto? Con valor más y menos, y luego con puntos verdes pongo lo que se dio como viene real, digamos. Y de esa manera esta es la manera de hacer un backtesting, de ver si el modelo efectivamente está simulando más o menos bien. Y un criterio para definir si lo está haciendo bien el modelo es que si lo estoy haciendo al 99% de confianza, en 100 días debería salirse más o menos 1. Si estoy haciendo el 95, ¿qué quiere decir salirse? Es salirse del límite del VAR.
de lo que sumilé a través del VAR. Salirse hacia arriba, bueno, básicamente hacia arriba, porque es la pérdida. Pero salirse de este rango, ya salirse de esta línea plomita. Por ejemplo, hay un punto que se salió ahí también, ¿cierto? Ahora, esto no es exactamente, o sea, si de 100 días, y lo estoy diciendo 99% de confianza, se sale, o sea, hay una pérdida mayor a la que yo simulé con el VAR 2 veces, también es adecuado. Pero si de 100 días al 99% de confianza se excede 50 días, es que el modelo no está funcionando bien o hay que calibrar, hay que hacer un ajuste. O también si en 200 días no se sale ninguna vez, también está malo. Es una manera de chequear o de ver que el modelo efectivamente está funcionando. Por eso era la pregunta era, ¿cuántas salidas, resultados mayores al informado a través del VAR, podría tener el valor risk para que su resultado sea aceptable al 99% de confianza? Por cada 100 días la respuesta era alrededor de 1. Alrededor de 1. Esa era la respuesta correcta. Y si hubiese sido, la pregunta hubiese dicho 95% de confianza, la respuesta hubiese sido alrededor de 5 datos. ¿Okay? Esa era una de las preguntas. Y la otra que tuvo bastante fue esta. Por eso quiero ver, mientras que la leen, no sé si 2 personas la contestaron correcta solamente, por lo tanto, esa estoy segura que se eliminó. Ana María, ¿Sí, Jorge? pero los que tuvieron buenas esas preguntas, ¿también se las eliminaron? Es que la otra no la eliminé, solamente esta. Pero esa, por ejemplo, que yo parece Sí. que la tuve buena, ¿la eliminaron igual? Sí, no, pero no, mira, las personas que la tuvieron buena, te voy a decir de inmediato quiénes fueron. Porque las personas que tuvieron buena, control corporate notas, fueron solamente 2. Y no tengo un color. Ah, no, este es el control cooperativo. Está en el otro. Las personas que tuvieron buena esa respuesta, totalmente buena, porque hubieron varios que formularon una respuesta cercana, pero las únicas 2 personas fueron Raquel Martínez y Tatiana González. Ah, ok. Que yo llegué a 85-73, entonces pensé que estaba súper cerca. De 573. A ver, pero me deja ver tu resultado. No digo de inmediato. Tú eres Jorge Fernández. Déjame ver. Acá. Claro, el punto es que tú no lo dejaste bien expresado. Porque mira, tú pusiste. No, es que te faltó el escalar de la distribución normal. O sea, el 85-73 pusiste 100 por 0,95 elevado a 3. Entonces no estaba bien expresado. O sea, no sé dónde salió ese 85-73. Ya, la Luego, ecuación matemática estuvo, la ecuación matemática estuvo mala. claro, porque cuando lo expresaste, o sea, no pusiste el 1,645, que es el escalar de la distribución normal a 95% de confianza, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, el dato te faltó y el resultado, claro, el resultado estuvo súper cerca, pero no bien expresado. Por eso no lo conté bien. Pero bueno, se eliminó la Sí. pregunta, así que las chicas, Yo la tuve buena. la tuviste buena, Raquel. Sí, tú con Tatiana fueron las únicas 2 que lo tuvieron bueno. Pero a pesar de eso, a pesar de que fue eliminada, pero claro, cuando hay muy pocos, cuando muy pocas personas con la respuesta correcta, creo que lo justo es eliminar la pregunta. Una consulta, ¿ese 85 qué era? El 85, espérame, voy al tiro. Igual le fue súper bien a los 2, no más de un 6. Bueno, 100 era la posición era de 100, por el 5% por la desviación estándar,
Después el escalar de la distribución normal al 95%, 1,645. ¿Ese dato cómo lo Eh, puedo sacar en Excel? ¿Se puede sacar así como... Sí, por supuesto. Sí. ¿Cuál sería la fórmula? Porque no... Sí, la fórmula sería, para llegar a ese 85, sería No, 100. el de la distribución, para sacar el factor de la distribución con el 25% de confianza. ¿Cómo sacar ese? No, sí, sería más distribución normal. Distribución. Creo que acá lo tengo. No, acá en este no. Acá. Esto 95, aquí está. Más distribución normal estándar, inversa. No sé si se ve. Sí, lo voy a copiar. Y ahí, anotado. Y ahí se pone entre paréntesis al grado de confianza. Claro, no me lo pensé, sí. Y eso te da 1,645, ya lo próximo. Y si le pongo ahí 99, ¿no está con fórmula? 25. Acá me está yendo acá, más, me está yendo acá. O sea, esas son las cantidades de desviación estándar a tanto grado de confianza. Exactamente, sí, exactamente. Perfecto. Ay, no sé si tenemos este computador, pero bueno, ya. Ok, entonces aquí lo correcto era el 100, ¿cierto? Que es la posición inicial, menos 100 por la desviación estándar, por el escalar de la distribución normal, por raíz de 3. Ahí yo creo que varios, porque me decía que la desviación estándar mensual era del 5%, entonces había que por raíz de 3. Ese era el dato correcto. Y el 85 es la diferencia entre los 100 y los 14. Exactamente, los 100 y los 14. De 85 finalmente, o sea, eso es lo que... Claro, ¿cuál será el peor valor? El peor valor es 85, que tuvo posición baja de 100 a 85. Esa era la respuesta correcta. Ok, entonces, me gustaría revisar algunos slides acá, página 66. Ok. Porque había algunos conceptos en los controles, o sea, es por cómo la sensación que me dio cuando estábamos revisando. Vimos este ejercicio en clase donde dijimos, mira, la exposición, que es el valor presente, ¿cierto? De esto, tengo una cartera que está expuesta a estos factores de riesgo, tengo estas posiciones, pero el riesgo no está dado por eso. Nosotros dijimos, o sea, solamente por eso, quiero decir. Obviamente que a mayor exposición, lo más probable es que tenga más riesgo, pero no es la única variable. Después incluso calculamos en ese momento, dijimos, mira, si tengo el dato de la sensibilidad, el DBO1, ¿cómo va a cambiar este valor si las tasas de interés se mueven todas en un 1%? ¿Se acuerdan? Ese es el DBO1. Y este era el impacto de eso. Pero dijimos, mira, en realidad eso no es lo que ocurre necesariamente con estos factores de riesgo. Yo lo que quiero en realidad es saber la volatilidad del factor de riesgo. Porque si el factor de riesgo es muy volátil, lo más probable es que si tengo una exposición grande ahí además, voy a tener mucho riesgo. Pero si el factor de riesgo no es volátil, o sea, se mantiene ahí muy estable, entonces en realidad si tengo una exposición grande, el riesgo no va a ser tan alto, ¿cierto? Entonces en realidad para sacar alguna conclusión sobre qué tiene más riesgo, yo efectivamente necesitaba saber la volatilidad. Y en esto que vimos en clase nos dimos cuenta que en realidad la volatilidad era muy, muy alta en el dólar, a pesar de que la posición que tenía ahí podía ser más baja que cualquier otro, digamos, el monto invertido ahí, el monto, era más bajo que en cualquier otro factor de riesgo. Está en la volatilidad de ese factor de riesgo que finalmente hace que el riesgo sea mucho mayor ahí, digamos. Entonces, nada, volver a repetirlo solamente porque me quedó la sensación por la respuesta de los controles que eso a lo mejor no estaba tan claro. Después, con respecto a esa misma materia,
con respecto a esa misma materia, me acuerdo que resolvimos este ejercicio en clase, y lo que hicimos acá fue determinar o más bien dicho, ver cómo utilizar la aproximación por duración. Era buena, pero no tanto cuando habían cambios de tasa de interés muy grandes. Entonces nosotros teníamos series de precios y series de precios y series de tasas, y de alguna manera calculamos los retornos de las tasas y también los retornos de los precios, siempre logarítmicos, recordemos, y luego determinábamos el VAR. ¿Okay? Pero a través de la duración, nosotros partíamos de... aquí, bueno, lo normal es observar tasas en los mercados, y por lo tanto a través de las tasas uno convierte a precio, ¿cierto? Con la duración. Pero en este caso, bueno, como dato adicional teníamos precios, dada la casualidad que teníamos los precios, y por lo tanto podíamos hacerlo directamente a través de usar los retornos de los precios y la volatilidad de los retornos de los precios. Entonces utilizamos las dos metodologías, mira, cómo es hacerlo a través de la duración y cómo es hacerlo a través directamente de los retornos de los precios, y nos dimos cuenta que llegamos a un resultado bastante parecido, pero no el mismo. Eso lo hicimos con el ejercicio número 7. Y luego con el ejercicio número 8, lo que destacamos básicamente acá era, teníamos de nuevo varias posiciones en varios factores de riesgo, en varios instrumentos, de hecho. Teníamos en el BCU, que es un instrumento en UF, teníamos en letras hipotecarias, que también es un UF, teníamos en bonos de mercado emergente, bonos de Estados Unidos, renta fija en dólares, teníamos en el IPSA, Standard & Poor's, que es un índice de dólares, etc. Teníamos varias posiciones y sumamos incluso todo el valor de la cartera. Pero luego lo empezamos a distribuir y a mapear por diferentes factores de riesgo, los factores de riesgo están acá abajo. Y veíamos que, por ejemplo, los instrumentos de tasa y dólar iban a ir a ese monto iba a ir a dos factores de riesgo, ya no a uno, sino que a dos, porque habían dos precios de mercado que le iban a afectar a su valor. Y nos dimos cuenta que la exposición total era harto más alta que el valor de mercado de cada uno de los instrumentos. ¿Por qué? Porque a algunos de ellos les pegaba más de un factor de riesgo. Y luego incluso calculamos ese día el VAR individual de cada uno de estos, a través de la misma formulita que Raquel tuvo correcta en el control, de la misma formulita. Mira, Ana María, ese lo subiste, porque no lo encuentro en WebCurso, no lo tengo. El 8. estoy segura que sí, pero lo puedo subir de nuevo. Debe tener otro nombre. No creo, yo creo que no, en general no le cambiaron el nombre. Empieza con EG 8. Debería haber estado en la clase 2 o 3, en una de esas dos. Pero no te preocupes, lo voy a dejar subido de nuevo ahora. Calculamos el VAR individual con la misma fórmula que Raquel tuvo correcta, ¿cierto? Tomamos la posición, tomamos el escalar de la distribución normal, tomamos la división estándar, y calculamos el VAR individual. Pero como sabemos que cuando hay muchos instrumentos, estos se correlacionan, entonces decimos, oye, no basta con sumar para calcular el riesgo de toda la cartera, no basta con sumar el VAR individual de cada uno de ellos, por el riesgo de cada uno de ellos, sino que tengo que tomar en cuenta la matriz de correlación. Y ahí calculamos a través de multiplicar matrices, ¿cierto? También hay una propiedad en Excel que me permite multiplicar matrices, que también la tenemos en la materia, ¿cierto? El vector de VARs individuales por la matriz de correlación, por el vector de VARs individuales de nuevo, me permite tener el VAR de la cartera total. Y en este caso nos daba el VAR de la cartera total 4100 versus la sumatoria de VARs individuales 9100. Y eso es efecto de diversificación. Ana María, en estos ejercicios de sensibilidad, ¿está considerado la tira en la que yo compré el bono? Porque puedo haber comprado bajo la par y puedo tener un colchón ahí. Entonces, puedo decir, chuta, tengo esta volatilidad, pero tengo un colchón de la TIR que la compré y... Sí, pero es que aquí estamos solamente calculando, o sea, suponiendo que no existe ese colchón, no estamos haciendo el supuesto que no existe ese colchón y que todos los instrumentos tienen las mismas características, solamente las volatilidades. ¿Sí? Así se calcula el VAR, no tomamos en cuenta otros factores. Es el ejercicio 8, luego también en el ejercicio 3, lo que hicimos acá fue efectivamente probar
que para cambios, para cambios grandes de tasa de interés, de nuevo, la duración me sirve para cambios pequeños, pero no para cambios grandes. Incluso aquí calculamos, yo le subí este ejercicio, tenemos aquí todas las fórmulas, ¿cierto? Y calculamos los valores presentes a través del descuento de los flujos, que es la manera, digamos, perfecta de hacer un cálculo de valor presente, ¿cierto? Un cálculo de mark to market, descontar los flujos. Pero por simplicidad muchas veces usamos la fórmula de la duración. Cuando las tasas cambian un poquito, por ejemplo de 4.12 a 4.20 no es tanto, pero si la tasa sube de 4.12 a 5.7 ya es un cambio grande, y por lo tanto ahí le voy a agregar la convexidad, también la calculamos, y ahí demostramos que para cambios grandes mejor no usemos solamente la duración solita, sino que hay que agregarle este otro factor. Eso lo hicimos en el ejercicio 3. Y en el mercado, y aunque sea una variación grande o chica la que se está estimando, igual se ocupa con la convexidad. O si ocupo para pequeñas variaciones, la convexidad me da un dato erróneo. No, perfecto. O sea, si tú puedes usar la convexidad siempre, o sea, de hecho, se usa la convexidad cuando los sistemas lo hacen, se usa la convexidad porque se te da un cálculo súper, muy justo, digamos, muy bueno, pero en realidad si uno hace estas cosas a mano, lo hace, no sé, porque muchas veces uno hace estos cálculos con la cabeza, digamos, sin nada, y ahí con la duración, si son para cambios pequeñitos, no te equivocas mucho. Pero si es para cambios grandes, tú sabes que hacerlo a mano. Hacer error. Exactamente. Después aquí me gustaría ir a la... Bueno, este es la 2.1. A ver, que ya lo vimos. Y después la clase 3. Ana María, una consulta. Los reguladores, ellos auditan los supuestos cuando estimas la exposición al riesgo de los derivados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí. Y los auditores también, ¿no? Auditores externos, como la Big Four. ¿También? Deberían auditarlo, sí. El regulador audita la metodología normativa, que lo hace de acuerdo a lo que la normativa exige, pero también la metodología interna. Porque supuestamente, por lo que les decía la otra vez, que no todas las entidades de una misma industria tienen los mismos apetitos por riesgo. Por lo tanto, tienen distintas metodologías internas. O parten de la norma como cumplimiento del DESDE, pero para la gestión interna tienen sus metodologías propias y totalmente el regulador se mete en eso, o sea, sí o sí. Porque tiene que tener sentido. Bueno, aquí de esta clase, de la clase 3, esto no lo vimos, en realidad es la idea básicamente la que es importante que quede clara, que con respecto a la materia de opciones, porque si bien en el mercado local no se utilizan tanto las opciones, la manera de mirar su riesgo, la manera que uno conversa cuando hay estos productos en el portafolio es con el delta. Entonces uno dice, mira, ya te dicen, mira, las opciones a tal plazo valen tanto, el valor de la prima. Ya, pero igual es el delta, preguntamos, ¿no? Porque en realidad uno siempre quiere saber el riesgo de esto. Y recordemos que el delta es cómo cambia, cuán sensible es el valor de la opción al cambio en el precio del activo subyacente. Por lo tanto, si el dólar se movió mucho y el delta es muy alto, por eso uno pregunta por el delta, porque en el fondo si se movió mucho el mercado del tipo de cambio, uno dice, wow, y el delta era muy alto, porque en el fondo dependiendo de eso es el riesgo que tengo. Por eso el delta es tan importante. Y aquí un pequeño ejercicio didáctico como para tener claro ese concepto. Si tenemos una opción call con un precio de 3.10, precio prima, ¿verdad? Una opción call con un precio de 3.10, 69. Y además tengo como dato que la delta es 0.4436. Por lo tanto, ustedes saben, por ese dato, que por cada unidad que se mueva el precio del subyacente de esta call, la prima, ese 3.10, se va a mover en un 0.4436. Esa es la sensibilidad. Entonces aquí nos dicen, mira, hoy día el precio de la prima es 3.10. Pero además, como dato te digo que el delta es 0.4436 para un subyacente con un precio de 97.
¿Es posible predecir el precio de la opción para un nivel de subyacente de 100? Bueno, si tienen todos esos datos, tenemos todos esos datos, tenemos el precio, la prima. Si sabemos que el precio del subyacente está cambiando de 97 a 100, o sea, vemos el cambio cómo se mueve el mercado, vemos cómo se mueve el mercado, y además tenemos el delta, entonces podemos saber cuánto cambió el precio de la opción, que serían los 310, ¿cierto? Más el delta por la diferencia de precio, o sea, el 0,4436 por lo que cambió por esos 3 pesitos, ¿cierto? Que se movió el precio del activo subyacente. Por lo tanto, el valor de la opción debería haber aumentado a 463.65, ¿ok? Entonces, es la idea general la que tiene que quedarnos claro. Y a través del delta, de la primera derivada de la opción, la primera sensibilidad, nosotros podemos saber cuánto se va a ver impactada la prima de la opción cuando se está moviendo el precio del activo subyacente. Ahora, el delta de una opción, de una posición spot, es 1, porque en realidad el movimiento del precio pega totalmente en el valor del activo, porque es una posición spot, entonces el impacto es 100%, es completo. El delta de un forward no es igual a 1, porque sabemos que tiene un tiempo todavía al vencimiento, y eso implica que los flujos los tengo que traer a valor presente, por lo tanto el impacto no es 1, es algo menos que 1. ¿Okay? Y el delta de una opción varía entre 0 y 1, el delta de una opción. Las opciones deep in the money, o sea, que están muy en el mercado, muy en dinero, con una alta probabilidad de ser ejercidas, el delta es cercano a 1, ¿ok? Porque tiene alta probabilidad de ser ejercida. Delta de las opciones muy fuera de dinero, o sea, esas opciones que están muy fuera de mercado y por lo tanto con una probabilidad muy baja de ser ejercidas, lo más probable es que no se ejerzan, tienen un delta igual a 0, ¿ok? O sea, muy cercano a 0, perdón. Y aquellas opciones que están at the money, ¿cierto? Donde el precio de mercado del activo subyacente está en el nivel del precio strike o de ejercicio de la opción, esas son opciones at the money y ahí tendrían un delta de 0,5. O sea, en estos instrumentos el delta no es lineal también. O sea, puede ser cercano a 1, está muy en mercado, puede ser 0,5 si está at the money, o muy fuera de mercado, hace 0, o sea, se mueve entre 0 y 1. Bueno, eso quería revisar de acá porque siento que eso no estaba tan claro. Y ahora me gustaría mostrarles un examen típico, examen final. Típico examen, no necesariamente va a ser igual porque hay algunas cosas que saqué el examen para poner el control y por lo tanto va a haber una, pero bueno, más o menos ver la idea. Siempre hay una pregunta en el examen que le pide que se ponga en el lugar de un gerente de riesgo financiero y por lo tanto que cuente un poco cómo tomaría ciertas decisiones. Por ejemplo, en este caso el contexto que tenemos acá, una entidad donde ustedes, bueno, nombraron gerente de riesgo financiero, ¿cierto? Y en ese momento hay mucha volatilidad en los mercados, hay alta inflación, bajo crecimiento proyectado, y por lo tanto, y que eso también implicó que a usted lo nombraran como gerente de riesgo financiero, por lo tanto, usted tiene que ir al directorio unos días más y presentar al directorio cuáles son las vulnerabilidades de la compañía. Como ustedes estuvieron en un curso de riesgo financiero, ustedes saben que tienen que mostrar ahí las vulnerabilidades relevantes, ¿cierto? Y por lo tanto, que estén bajo su gestión, y esos son riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, básicamente, ¿cierto? Porque ustedes son el gerente de riesgo financiero. Y la pregunta acá es, durante su primera semana en el cargo, diseña tanto la estructura del equipo de trabajo como la información relevante que debería analizar para determinar las vulnerabilidades importantes y poder reportar la información que le están pidiendo. Entonces, lo que se le pide indicar acá es, indica un sector industrial de su compañía y en 2 líneas, muy breve, el modelo de negocio. ¿Cuál cree usted que debería ser la estructura de su equipo?
Usted va a tener un área de liquidez, un área de mercado y un área de riesgo contraparte, o va a tener un área de analistas de riesgo y un área de manejo de datos, que estas áreas normalmente son intensivas en datos, ¿cierto? Y un área diferente de modelos, por ejemplo, podría ser algo así también. Un equipo que vea solamente la parte de datos, tecnología, ¿cierto? Que es súper relevante. Un área que vea solamente los modelos, supuestos que hay detrás, ¿cierto? Que haga los backtesting, los stress testing, todo lo que es modelo. Y otra área de analistas que interpreta la información y que hace las opiniones, que recomienda, o prefiero tener separado lo que es liquidez por un lado, un equipo que vea liquidez y todo lo que implica la liquidez, o sea, datos, modelos y reportería. Por otro lado, una línea que sea todo riesgo de contraparte, que maneje los datos, que maneje los modelos y que también haga las reporterías y las opiniones. Y por otro lado, todo lo que es liquidez, o sea, no sé, se pregunta, o algo distinto. Lo que usted crea que es mejor. Las dos áreas de la compañía más relevantes de contactar para obtener la información clave, ¿cuáles serían? A lo mejor el área de contabilidad, quizá, donde están todos los registros de pérdidas, utilidades, resultados diarios, valorizaciones, ¿verdad? Podría ser. El área de control de gestión, podría ser quizá el área de inversiones, el área de productos, no sé. ¿Qué área usted contactaría, las dos más relevantes, para poder obtener toda la información que necesita para su análisis? Especifique qué herramientas de medición vistas en el curso utilizaría para identificar, medir los riesgos de mercado, liquidez y de contraparte. De riesgos de mercado vimos por lo menos dos que son muy recomendables utilizar. En liquidez también vimos un par y en contraparte también. Así que, ¿cuáles son las que usted utilizaría? Una vez que tenga implementadas tales herramientas, explique de qué manera haría llegar la información a la alta administración. Indique el formato, indique la frecuencia, cómo destacaría las alertas. Tendría a lo mejor un panel, un panel tipo semáforo quizás, le mandaría datos diarios, datos mensuales, mandaría en qué formato, por mail, no sé, ahí según su experiencia. Finalmente, refiérase los puntos claves que usted destacaría con la finalidad siguiente: que la alta administración esté totalmente clara sobre las vulnerabilidades, los impactos en los resultados de la compañía. Es decir, ¿qué usted tendría que hacer para asegurarse que la alta administración va a estar claramente informada de la vulnerabilidad y por lo tanto, cuando venga el regulador a hablar con su gerente general, cuando vengan los auditores externos a hablar con el gerente general, incluso cuando el directorio le pregunte a su CEO o el regulador le pregunte al directorio, realmente ellos puedan contar cuáles son los peligros presentes en la compañía y que esos peligros estén presentes hoy y no sean los del año pasado, pueden ser los mismos, dependiendo del sector, ¿verdad?, del rubro, pero que hoy día estén claramente informados dónde están los peligros de la compañía y con qué hay que tener cuidado el año que viene. ¿Okay? Eso estaría suya y por lo tanto cuente ahí cómo lo haría. Después algunas preguntas de selección, como siempre, tipo control, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí agregué dos preguntas que tienen que ver con ASG. En general, sobre la última clase de sostenibilidad no pregunto cosas técnicas, pero sí cosas generales. Por ejemplo, acá explique brevemente qué se refieren los factores ASG y por qué se denominan riesgos financieros. Indique que está impulsando tan fuertemente la gestión de riesgos ASG a nivel global. ¿Qué está empujando? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿Por qué hay normativas que están apareciendo, ¿cierto? ¿Por qué para los directorios está siendo obligatorio estudiar estos temas? ¿Por qué hay tanta presión con los temas ESG? Ahí también que cuente un poco. Indique brevemente qué rol juegan las entidades como PRI o MSCI en todo este mundo, ¿verdad? En todo este ecosistema. Y normalmente también hago un ejercicio de riesgo de contraparte. Voy a ir al Excel. A ver, primero lo voy a leer y después voy a ir al Excel. Aquí en general riesgo de contraparte lo que queremos calcular en este ejercicio es cuánto es el riesgo de estas operaciones, riesgo de crédito,
son operaciones de derivados, por lo tanto son un poquito más complejas de calcular. No es como un crédito, ¿cierto? Que es el capital que me queda pendiente y los intereses. En este caso es un poco más complejo. Entonces queremos saber cuál es el riesgo de crédito de estas operaciones y si efectivamente puedo hacer operaciones adicionales. Entonces aquí el caso es, usted con una entidad bancaria, usted quiere hacer un cross currency swap peso-dólar, lo necesita porque quiere cubrir una deuda a 20 años que adquirió, y lo quiere hacer con el banco que opera regularmente, ¿verdad? Usted sabe que este banco le dio un monto para operar, una línea, lo que se llaman líneas, ¿verdad? Y usted sabe que esa línea es por $3.500.000. Y usted tiene las siguientes operaciones vigentes con esa contraparte. O sea, usted ya tiene operaciones ya operado, tiene forward, tiene cross con esa entidad. Y en el caso del forward es a 360 días por un nominal de $5 millones. Y usted sabe que el mark to market a favor de usted hoy día son 100 millones de pesos. Por otro lado, tiene vigente un cross peso-dólar a 2 años por un nominal de $10 millones, sin amortizaciones para que lo hagamos un poco más simple, cuyo mark to market a favor del banco es 125 millones de pesos. O sea, uno es un mark to market es a favor suyo hoy día, 100 millones de pesos, y el otro es a favor de la otra entidad. Por eso para usted el mark to market es también es 125. Por otro lado, el área de modelos a usted le dio estas dos tablitas. Y estas dos tablitas son los factores para calcular el add-on, que es ese riesgo potencial, ¿cierto? Por lo que queda todavía para vencimiento de, hasta que mueran estas operaciones, porque al forward le quedan todavía 1 año y al cross le quedan 2 años, entonces hay que calcular un riesgo potencial, ¿cierto? Que es parte del riesgo de crédito. Entonces la pregunta es, ¿tendrá usted línea disponible para hacer la siguiente operación? ¿Cuál es la siguiente operación? Un forward peso-dólar a 360 días por $10 millones. Aquí asumo un tipo de cambio spot de 820 pesos. Y la segunda parte de la pregunta, después que usted ha hecho sus cálculos, ve dentro de esos $3,5 millones, cuánto es lo que le sobra, digamos, le queda libre, si es que le queda libre, y ver si le cabe esta operación adicional. Y además, cuando ya tiene sus cálculos, el banco le propone a usted las siguientes cláusulas de mitigación de riesgo. Le propone, oye, podemos hacer un contrato de netting, podemos ponerle un threshold a tu cartera, o podemos ponerle un break clause a una de estas operaciones. Usted lo piensa, y de acuerdo a lo que vio en clases, dice, mira, las ventajas y desventajas de estas son estas, este me sirve en este caso, este no. Lo importante es que acá en el examen usted se refiere a las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones y cuál optaría. ¿Cuál elige? Digo? Entonces vamos a ir al Excel. Bueno, aquí está la primera pregunta, que usted empieza a contar un poco qué hace usted como gerente de riesgo financiero. Y aquí quiero referirme a esta operación de riesgo crédito. Ok. Los datos de la operación están acá, ¿verdad? Usted opera con un banco regularmente, tiene una línea, le otorga una línea de crédito por, en este caso no tengo UF, son 20.000 UF. Tiene estas dos operaciones vigentes, los factores para calcular los add-ons son estos. Y aquí tenemos quiero saber si usted le queda todavía línea para meter esta operación en su cartera. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto están usando de línea estas dos operaciones que tengo vigentes. Una tiene un nominal de 5 millones, le queda 1 año todavía al forward, 360 días, tiene un mark to market de 50 millones a favor mío, ¿cierto? Por lo tanto, el mark to market lo convierto a dólares. ¿A qué tipo de cambio? No. Al tipo de cambio que me dio el ejercicio, que eran, bueno, aquí tengo un tipo de cambio de 750, pero en el ejercicio era 820, me parece. Convierto el mark to market a dólares y el factor de add-on es tomo la tabla para forward peso dólar, veo el plazo residual 360, por lo tanto el que me corresponde es 10,31. ¿Okay? Es el que me corresponde, 10,31. Por lo tanto el add-on en monto en pesos es el 10,31% del nominal, que son $5 millones.
¿Cuál es el uso de línea entonces? Recordemos que el uso de línea es el mark to market más este add-on. Por lo tanto, es la sumatoria de mark to market más el add-on. Esa operación consume $576.000. Por otro lado, el IRS, que es la otra operación que tengo vigente, es por $10 millones, le quedan 1.800 días de vida y tiene un mark to market a favor de la otra entidad en contra mío de 100 millones de pesos. Convierto el mark to market a dólares. El factor para calcular el riesgo potencial add-on sale de esta otra tabla, porque este es un swap de tasa, dólar, y para ese plazo residual de 1.800 días es el 3,04% del nominal. Por lo tanto, el add-on en pesos o riesgo potencial, perdón, en este caso en dólares, es el 3,04% del nominal, que son 10 millones. Ana María, y si yo no tuviera el plazo dentro de esta tabla, tendría que interpolar, ¿cómo sería? Sí, o sea, eso es lo que se hace en la práctica. Si tienes, por ejemplo, una operación que le quedan 75 días, se interpola. Sí, tal cual, se interpola. Eso es lo que se hace. Claro, porque el dato para 75 días no lo tengo 60 y 90, y por lo tanto es algo entre 1,2 y 1,26. Entonces ahí se hace interpolación lineal. Por lo tanto, ya tengo el uso de línea de las dos operaciones. En total son 758.524. Tengo una línea total en dólares de 160.000, por lo tanto me sobra un poquito, ¿verdad? Pero estoy súper justa. Voy acá abajo y calculo para la operación nueva, para el forward nuevo, que es el que quiero hacer. Ahí tengo un nominal de 3 millones, un plazo residual de 360 días, ¿verdad? Estas características son un poco distintas de las que vi en el texto en Word, pero bueno, es cosa de reemplazar los datos acá. Acá mark to market no tengo, porque recordemos que la valorización a mark to market se calcula a medida que la operación está viviendo. Esta operación todavía no nace, por lo tanto no tiene valorización todavía. Y por lo tanto tendría solamente el add-on, que es el riesgo potencial hasta que muera, 10,31% del nominal, $309.000. Claramente no alcanza lo que me queda acá, diferencia entre 758 y 760. Por lo tanto, tengo que hacer algo, y ahí es donde el banco viene y me dice, oye, hagamos un break close, hagamos un threshold, firmemos un threshold, firmemos un netting. Y claro, y yo, lo que ustedes tienen que hacer en el examen, en este examen lo que había que hacer era mencionar qué era cada una de estas, si le parece favorable o no, en cada caso, y finalmente comentar qué es lo que, por cuál se decidiría. Ahora, la respuesta, o sea, no hay una respuesta correcta, o sea, todas tienen, lo que yo hago es leer todas las respuestas, todas tienen sus cosas a favor y en contra, digamos, y no siempre tienen que elegir todos el break close o todos elegir el threshold, porque no es así, no es así. Es importante cómo cuenten la historia, que consideren como ventaja y desventaja de cada alternativa, o incluso pueden decir, mira, para mí las tres son válidas y la verdad que la que me sale más barata con el banco yo elegiría, también es correcto. A veces pongo algunos comentarios también, algunas frases que les pido comentar, por lo tanto también volvemos a que no hay respuesta correcta o incorrecta, sino que es comentar lo que les parece la afirmación. Sí, y eso, porque todo este tipo de ejercicio no lo voy a hacer, así que no. Eso les diría, les quería contar. ¿Alguna duda, pregunta, preferencia? Los ejercicios que podrían aparecer en el examen son como de este estilo, cortos, no debería ser como largo, como calcular todos los ratos de riesgo, no sé, por un bono o una cartera. O No, como mira, muy largo. en general, pero sí cuando se pide algún cálculo, como por ejemplo, mira, voy a buscar. Aquí están las respuestas del control. Se debe ver súper pequeño, pero bueno. El control, este era el control recuperativo. Con respecto a esa pregunta, las dos personas que tuvieron el cálculo correcto, dejaban expresada o sea, lo que se pide es algo como esto. No es necesariamente tener el resultado final, pero sí, mira, la posición inicial es 100, menos el impacto en ese 100,
del 5% de volatilidad por la raíz de los 3 meses, por el escalar de la distribución normal, eso me da 85,75 como menor valor. Es importante que quede expresado y además del resultado. Incluso a mí me importa más que lo expresen, cómo lo hacen, que el resultado final. Porque eso muestra que se entendió, que yo diría eso. Y acá, bueno, voy a subir este ejercicio, por supuesto. Podría pedir algo como esto, pero bueno, si se entiende bien esto va a ser súper simple. En general los cálculos que pido en el examen no son nada complejos, no. Pero sí hay que entenderlo para poder resolver. Eso claramente sí. Ana María, cuando uno supera la línea aprobada de derivado de un banco, ahí te piden que uno colocar garantías, algo así. Si tienes un threshold, o sea, hoy día se usa mucho el threshold, que es este umbral. Entonces, normalmente se firma un threshold de un monto X y nunca vas a superar ese riesgo porque en realidad cualquier monto sobre eso va a tener que entregar garantía. Entonces, hoy día, la verdad que tú sabes que el riesgo de crédito va a llegar hasta ahí porque más que eso, está obligado a entregar garantía. Entonces, en realidad, eso es muy común. La mayoría de los clientes están haciendo eso. Sí. Y lo otro es que si no tuvieras eso, claro, suponte que hiciste 2 operaciones hace 2 años, por decir algo, y siguen viviendo esas operaciones y van a vivir 3 años más. Y tú durante ese periodo no hiciste nada con esa entidad. Pero recordemos que el uso de líneas es variable, eso varía todos los días, porque el mark to market cambia, ¿cierto? La volatilidad se mueve, y todo cuento. Entonces, en algún minuto, tú puedes pasarte de la línea. Efectivamente puede pasar eso, porque las condiciones de mercado cambiaron, y algo que antes tenía poca volatilidad, hoy día tiene mucha volatilidad. Y bueno, y eso se permite en general, o sea, en el sentido de que si las razones de exceso se deben a que se movió mucho el mercado, bueno, en general no pasa nada, a no ser que los movimientos te está saliendo demasiado al riesgo y efectivamente hay que pedir algún tipo de garantía. Pero en general eso está permitido, o sea, se permite por política. Gracias por tu pregunta, Raquel. Sí. Bueno, entonces yo voy a subir el ejercicio que me pediste, Raquel, que era el ejercicio que empezaba con 8, por si no estuviera arriba. Voy a subir este también de riesgo de crédito y voy a revisar los controles según lo que comentó María. Y eso. Y cualquier consulta de aquí a la próxima semana, antes del examen, me mandan un mail y lo vemos en detalle. Ana María, Porque adelante. ¿cuánto tiempo vamos a tener para rendir el examen? 2 horas, de 6 a 8. Ya. Pero con todos los apuntes ahí delante. Porque como lo subo y ustedes me lo devuelven, así que en general no hemos tenido problemas con las 2 horas. No me han pedido más plazo yo. Bien, todo bien. Bueno, chicos, los dejo entonces. Gracias, muchas Que gracias. descansen Muchas bien. gracias. Bien, que Gracias. es largo. Que pasen Gracias. Gracias. Buenas noches. bien.